Me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos es el de poder entender cómo se da la dinámica de este delito, ¿no? Cómo se trata de un aparato organizado de poder que está conformado por una división interna del trabajo que hace muy elusiva su persecución, efectivamente, donde hay alguien que contacta a través de la seducción, a través del secuestro, a través de la explotación de la situación de vulnerabilidad en la que viven muchas niñas, niños, mujeres, alguien que traslada, desde luego, alguien que custodia, alguien que se encarga de minar la voluntad de las personas, alguien que distribuye, pero también, y de manera fundamental, alguien que compra, alguien que demanda el servicio. Y me parece que poder entender esta cadena implica uno de los principales retos, decía, porque señala la ausencia de capacitación que tenemos en servidores públicos, desde luego, pero también en la sociedad en general. Y de manera muy grave notamos situaciones en las que las propias víctimas de trata llegan a justificar su participación en estos eventos, lo que aparenta, ¿no?, que actúan de manera voluntaria. A mí me parece que tenemos que aprender a visualizar que esa voluntad está viciada, ¿no?, que esa expresión de anuencia aparente de participación en este tipo de actos tiene que ver con procedimientos de vulneración de la voluntad de las personas, con procedimientos que están instaurados en la lógica misma de supervivencia que se instala en quien es víctima de este grave fenómeno. Es decir, no solamente es el tema de poder evidenciar los actos en sí mismos, sino la capacidad del Ministerio Público para hilar esos actos y para presentárselos al juez como delito de trata. Y, por supuesto, la contraparte que tiene que ver con la capacitación judicial. Pues tenemos que hacer lo necesario para que los jueces aprendan a ver estos problemas de trata donde los hay, que no vean solo prostitución, que no vean solo explotación. Ya hemos mencionado en varias ocasiones que la trata es el tercer negocio de delincuencia organizada más rentable del mundo. Y quizás solo por ese dato ya sería importante que nos ocupáramos de su combate, de su erradicación. Ya no tendríamos ninguna duda ni empacho en decir que esta ciudad, la Ciudad de México, tiene la vanguardia en el combate al delito de trata. Así ha quedado demostrado, así lo muestran las cifras. Hemos dejado nota de ello también en todas las reuniones con los señores procuradores de los demás estados y hemos estado impulsando la necesidad, la imperiosa necesidad de que todos los estados de este país tengan una ley de trata, para que tengamos una armonización normativa. Desgraciadamente todavía hay muchos de ellos que no tienen tipificado el delito de trata. Y todavía somos los menos los que nos hemos ocupado ya del tema del combate directo. Y quizá habría que mencionar aquí que eso se debe a la problemática del combate al delito de trata. No es una situación sencilla. La parte más difícil, más que detectarlo, más que verlo, más que percibirlo, cualquier persona podría decir es que ahí se observa que hay jóvenes, ahí se observa que está pasando algo, es poder tratar y poder trabajar con las víctimas. Hemos tenido casos tan dramáticos como aquellos en los que incluso a las jovencitas, a las mujeres, las llegaron a golpear, las llegaron a lesionar, hasta con armas de fuego, y cuando tienen que narrar su experiencia, cuando tienen que declarar, manifiestan que no, que están por su voluntad, que ellas querían estar ahí. Obviamente esto pone un traspié, sobre todo para acreditar el delito de trata. Como datos les puedo decir que en esta ciudad ya contamos con una agencia especializada en materia de trata de personas. Les puedo decir que el personal también está especializado, por supuesto, para esta labor. Tenemos un modelo de intervención con perspectiva de género de derechos humanos que actúa dentro de este marco, dentro de este gran programa de derechos humanos que tiene la Ciudad de México. Tenemos una célula especializada de investigación, detención y consignación,
Tenemos una liga de internet, como ya lo decía Malú. Tenemos también una línea telefónica de denuncia anónima para este tipo de delitos que nos ha dado muy buen resultado. Y en la Secretaría Técnica se han trabajado ya diversos temas. Se ha venido realizando de manera coordinada la elaboración del programa de trabajo que define líneas muy precisas de acción que tienen que ver con el gobierno de esta ciudad. Se ha convocado a expertas, a expertos en la materia, instancias académicas, y hemos tenido la elaboración de documentos muy importantes. En la materia práctica hemos tenido ya la realización de 4 operativos exitosos. Hemos podido captar a 87 probables responsables del delito de trata y se han rescatado a más de 100 víctimas. Y por este ya no fenómeno, yo no quisiera ya en ningún momento llamarle el fenómeno de la trata de personas, sino lo que es un delito, porque así lo ha marcado la ley y la ley del Distrito Federal así lo ha determinado. Podemos sentirnos, la verdad, muy orgullosas, muy orgullosos del trabajo que se está haciendo. Sin embargo, no es suficiente. Lo que tenemos que ir es a las raíces que están originando precisamente esta situación. Y todas y todos sabemos que aunque atendamos la delincuencia, atendamos la trata de personas y la Procuraduría de Justicia se ha esmerado tanto en el rescate de las víctimas, tenemos que atender las causas de pobreza, de impunidad. Lamentablemente, son las mujeres y las niñas quienes encabezan el mayor número de víctimas por explotación sexual. Situación que pasa por el tamiz del nulo o escaso desarrollo de muchas políticas públicas que logran así una vida libre de violencia para las mujeres, ya que lamentablemente existen estados de este país en que las mujeres aún no cuentan ni siquiera con un mecanismo que garantice el ejercicio pleno de sus derechos, como es una ley de acceso estatal a una vida libre de violencia y como lo hemos logrado en esta ciudad. En México tenemos un gran problema de homologación, si bien es cierto que el Distrito Federal es una de las legislaciones que se ha modificado y podríamos decir un ejemplo de legislación para otros estados de la República. Tenemos una muy difícil tarea porque mientras no exista la homologación legislativa, vamos a seguir teniendo el problema de que se nos escurren entre las manos los tratantes. Los servidores públicos que con mayor frecuencia y que generalmente en primera instancia entran en contacto con las víctimas, en este caso de este delito terrible de la trata de personas, pues son los servidores públicos, estos policías que están más frecuentemente en contacto con la ciudadanía. Por eso la importancia de nuestra participación también en estos protocolos de atención para las víctimas, en esa sensibilización que requiere el servidor público para poder orientar y apoyar a las víctimas desde el primer momento que se tenga contacto con ellas.